¿La economía o lo que está viendo hasta ahora en el Congreso? Partamos por la economía. A ver, si alguien revisa toda la información económica que está llegando del llamado primer mundo, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, bueno, lo cierto es que hay miedo porque se acerca una recesión. Se acerca una recesión en Estados Unidos y en Europa. Porque en medio del... A ver, usted comprenderá que apagar las economías, como ocurrió con la pandemia, en que en Europa, en capitales donde hay tanta gente, me refiero a París, Roma, resulta que los drones mostraban que no había nadie. La economía totalmente detenida. Esto tiene un costo gigantesco y esto va a tardar muchísimo en que se normalice. Ese costo se está pagando porque resulta que aumentó la cesantía, hubo que pagar bonos, en Chile también se hizo. Hubo un gasto gigantesco de los estados. Gigantesco. Y hay gastos que están muy endeudados. España, Italia, son países muy endeudados y por lo tanto la deuda aumentó notablemente, también Francia está endeudada. Entonces son grandes economías que en estos momentos están complicadísimas. Se acerca una recesión en Europa, lo hablan todos los portales que se dedican a la economía, y se acerca también posiblemente una recesión en Estados Unidos. En Chile, la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, dijo en declaraciones el fin de semana que también esperaba una recesión el año 2023, que esto se va a dejar sentir fuertemente ya en el segundo semestre de este año, pero que el 2023 posiblemente entremos en recesión, básicamente porque el aumento de las tasas de interés, la caída del gasto público necesaria, esto va a originar una detención de la economía, porque además en la economía chilena no hay ahorro y tampoco hay inversión. La caída de la inversión es notable, la caída en los permisos de construcción, por ejemplo, es notable, y por lo tanto, cuando no hay permiso de construcción, esto es a largo plazo. Quiere decir que no va a haber nuevas obras y la construcción mueve muchísimo la economía. La situación está complicada y algunos estaban hablando también, por ejemplo, Capital Economics hablaba de la alerta sobre el alto déficit de cuenta corriente chileno, altísimo, y se advierten impactos en dólar y el alza de las tasas. ¿Qué es la cuenta corriente al final? Son las relaciones de la economía con el exterior, todo lo que produce la economía con respecto a lo que importa, y hay un déficit de la cuenta corriente chilena muy importante en estos instantes. Se está comprando más de lo que se vende. Exactamente. En términos simples. Y lo que ocurre, Nivaldo, es que las economías siempre se ajustan. Si al final por algún lado hay un ajuste, entonces resulta que va a venir un ajuste importante en la economía chilena. Pero yo creo que hay que mirar lo que está pasando con la economía internacional, donde todos están hablando de que la situación está muy, muy compleja. Mañana probablemente reunión de la Fed, ¿no es cierto? Creo que mañana... Reserva Federal, ¿no es cierto? La Reserva Federal estadounidense, donde probablemente se anuncie un alza de las tasas de interés que han estado bajísimas en Estados Unidos. Eso ya, fíjate que ya el solo anuncio de la reunión de la Fed provocó una alza en el precio del dólar. Vamos a ver qué ocurre mañana. Hoy día el dólar subió de nuevo, un poco más de 7 pesos, acumulando un alza de 40 pesos en 4 días, en 4 jornadas. Y ya está rozando los 870 pesos el dólar. Claro, algunos están contentos, los exportadores, está bien, pero esto encarece muchísimos productos necesarios para mover la economía nacional. ¿Para qué le vamos a hablar del petróleo? Está en $122 el barril. Nos estamos acostumbrando a cifras del barril del petróleo por sobre los $100, lo que es significativo, pero además con un dólar más caro. Ojo con eso. O sea, hay que pagar un petróleo en dólares, muchos dólares, pero además con un dólar más caro. Ya se estaba hablando, por ejemplo, el nuevo procedimiento del MEPCO, ¿no es cierto? Se le inyectaron $1.400 millones, algo así. ¿Cuánto va a durar eso? Para mantener relativamente, no equilibrado, digamos, pero que no tenga alzas bruscas o tan bruscas los precios de los combustibles en nuestro país. Seguramente vamos a seguir viendo eso en las próximas semanas, y esto aprieta el cinturón de la economía nacional. Y puede seguir uno mirando cifras. Por ejemplo, la OPEP reconoce, por ejemplo, que tiene problemas para cumplir su promesa de aumentar la producción. Por lo tanto, seguimos con los precios altos del petróleo y los precios altos del transporte. El transporte está carísimo en estos instantes. Por otra parte,
lo de la Reserva Federal, están todos mirando la Reserva Federal lo que va a pasar mañana, pero lo cierto es que el dólar va a seguir subiendo. Eso, el aumento del precio del dólar es a nivel mundial, no solamente chileno. Lo que pasa es que el peso chileno está débil y por esa razón está subiendo muchísimo más en nuestro país que en otros países. Uno mira las cifras de España, por ejemplo, la deuda de la Seguridad Social en España se disparó un 477% desde el año 2016. Solo en materia de Seguridad Social, España debe 99.000 millones de dólares. Son cifras gigantescas y uno ve los desequilibrios que se están produciendo en distintos países. Lo cierto es que se ha producido otro fenómeno más. A propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿qué pasó? Que Rusia tenía reservas y tiene reservas. 300.000 millones. Rusia se preparó para la guerra. Rusia tenía cerca de 900.000 millones de dólares en reserva. De esos 900.000, 300.000 millones de dólares, ¿dónde? En el exterior. ¿Qué hicieron los países europeos y Estados Unidos? Congelaron esas reservas. Es como si Rusia no las tuviera. ¿Qué están haciendo los chinos? Temerosos de en algún momento que les pase lo mismo. Están retirando todas sus reservas que tienen en el exterior, en Estados Unidos y en los países europeos, justamente para que no les pase lo de Rusia. ¿Por qué Rusia está pidiendo que le paguen en rublos el petróleo y el gas que exporta? Porque resulta que los rublos no los van a retener, pues. Van a retener los dólares, los euros, pero no los rublos. Entonces, todo esto está todo relacionado y naturalmente que si hay una desinversión en estos momentos de los chinos en Europa y en Estados Unidos, eso también produce problemas económicos. Una guerra que se pensaba que iba a ser corta y que tiene aparentemente para rato. Y que la está ganando Rusia en todo caso. Claro, progresivamente, ¿no es cierto? Ya, lo otro es lo del Estado. Volvamos al terreno nacional. Anoche, mejor dicho, durante la madrugada, ¿no es cierto?, se vivió una situación muy, muy compleja. Una provincia entera de nuestro país prácticamente, ¿cómo podríamos decir? No sitiada, pero sí paralizada por actos coordinados de sabotaje que provocaron cortes de caminos e incidentes que provocaron la paralización de las rutas en la provincia de Malleco. Esto es la previa de lo que estamos viviendo hasta ahora, que es la tramitación en el Congreso Nacional de la renovación del estado de emergencia, que va a ser aprobado, eso está por descontado. Y la pregunta, más allá de lo que pueda decir alguna autoridad de gobierno o alguna autoridad local, es cuánto sirvió el estado de emergencia, porque la autoridad ha sido muy útil el estado de emergencia. Y uno podría preguntarse entonces, sin estado de emergencia, ¿cómo estaríamos? Porque se han visto casos increíbles. Asaltos nuevamente cerca de Curanilahue, ¿no es cierto?, el ataque a 3 camiones, sin intervención ni de las policías ni de las fuerzas militares. Claro, era una ruta secundaria, no eran las rutas principales que están siendo custodiadas por las Fuerzas Armadas, pero lo más preocupante es que persistamos en la renovación del estado de emergencia y terminemos, como lo hemos advertido tantas veces aquí, acostumbrándonos que esta es la realidad. Que hay que tener un estado de emergencia para que la cosa se mantenga así, y el gobierno aplaude que la cosa se mantenga así, vale decir, con unos pocos atentados, uno cada 2-3 días, se queman así cada 3 camiones, unas máquinas forestales, ojalá que no se balea a nadie, y vamos administrando, ¿qué es lo que estamos administrando? La inseguridad. Ni siquiera la mínima seguridad, no, la inseguridad. O sea, el gobierno logra hoy día, lo está haciendo, la renovación del estado de emergencia simplemente para seguir administrando la inseguridad. Este es el panorama que tenemos. Quizás, y esto ya puede ser materia de la que se conoce poco, quizás el gobierno está, porque alguna vez prometió, de que esto tenía un aspecto político. Y uno podría suponer, por lo tanto, que si el gobierno ha avanzado en el plano político para solucionar el problema en la macrozona sur, es que hay diálogos no con comunidades, sino con grupos organizados que se han dedicado, como ellos dicen, al sabotaje. De eso no tenemos idea. Pero uno supone que este gobierno, que tiene esta apuesta política, debería ya estar negociando con determinados grupos, quizás no directamente, indirectamente, para lograr finalmente una desescalada en el incremento de la violencia que ha vivido la macrozona sur desde hace ya muchos años. Hay cosas que son difíciles de entender, ¿eh? A ver, el gobierno decía que el estado de excepción no servía para nada. Lo decía hasta hace poco. Ahora dice que sirve mucho.
Entonces uno no entiende cuál es la diferencia, por qué ese cambio de opinión. ¿Es que no tenían información? ¿Qué pasó? No sirve nada, ahora sirve mucho. Pero además, en el gobierno se ha señalado, George Jackson y otros han dicho, no me molesta nada de la nueva Constitución. Si se aprueba, el 4 de septiembre hay que levantar el estado de excepción inmediatamente, o sea, no hay que levantarlo, no va a existir, inactum. Entonces, si no le molesta, quiere decir que no le molesta que no haya estado de excepción, en este caso estado de emergencia. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la verdad acá? Esa es la pregunta que yo por lo menos me hago. ¿Cuándo se dice lo que realmente se piensa? ¿O es que hay continuas informaciones? Pero con respecto a la nueva Constitución no se entiende muy bien, porque hay toda una lucha por renovar el estado de excepción, pero estos dimes y diretes terminan, si es que es aprobada el 4 de septiembre, inmediatamente. Entonces se entiende poco. Y lo otro, Héctor Yaitul se paseó por Santiago, andaban, dicen muchos, con guardias armados, habló libremente, reivindicó la lucha, ratificó atentados que ellos han reivindicado, o sea, los hicimos nosotros. La pregunta es, ¿qué pasa con Yaitul? Y lo segundo, pero Yaitul es la persona que habla, que reivindica. ¿Quién financia todo esto? Todo esto es caro. Mantener personas, mantener soldados, hay soldados, o sea, personas dedicadas 24 horas a el control armado. ¿Quién financia todo esto? ¿Quién tiene la plata? ¿Y esa plata cómo se mueve? ¿Hay alguna información que dicen quién la tiene? Sí, a ver, circula alguna información de quién lo podría tener. Esa información de quién la podría tener es de personas que no tienen ni siquiera una acción judicial en su contra. Nada. Entonces, ¿cómo? Lo que estoy diciendo es que esto es grande y pese a su tamaño, no pasa nada. Bueno, es la administración de la inseguridad, pero además uno podría esperar, a ver si ponemos un aspecto de esperanzador, ¿no es cierto?, positivo, optimista. Uno podría decir, mira, el gobierno está administrando una situación muy, muy compleja porque está avanzando en lo político. Y si es que está avanzando en lo político es porque debería estar efectivamente negociando con grupos que se dedican a estos actos que ellos califican de sabotaje, bueno, para buscar un acuerdo para que esto disminuya. ¿Será esa la verdad? ¿Estará ocurriendo eso? Por ahora no lo sabemos. A través de biobiotv.cl y a través de todas las plataformas audiovisuales, en esta edición de Radiograma les vamos a mostrar imágenes de un atentado que se registró hoy. Tenemos las imágenes y hay tanta tranquilidad para quienes realizan este tipo de actos que después del atentado almorzaron con toda tranquilidad. Y después que tenían ya estaban satisfechos, pasó rato, se retiraron. A lo mejor es un símbolo de lo que está pasando en el sur. Información independiente, opinión independiente.